Ah, pues aquí que estamos ahorita sí deberes. Buenas noches. Estoy con el saco, no te... Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciada. Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Dicen buenas Ya, buenas noches. noches. Buenas noches. Voy a colocarles la presentación. Déjenme em, buscarle en dónde está la presentación para colocar, ¿no? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Ya, a ver, déjenme compartir. Buenas noches. Buenas noches. Listo, ya está compartido. Ya, empezamos con una clase más. Recuerden que estamos viendo biología. Y mencionábamos y hablábamos sobre la organización pluricelular. Recuerden que mencionaba yo que nuestra organización pluricelular sirve para desarrollar funciones más variadas y específicas, que en este caso sirven para... Ayúdenme con sus micrófonos, por favor. Apagando. Listo. Y mencionábamos que nuestros organismos... Ya, nuestros organismos pluricelulares tienen una cierta ventaja respecto a los unicelulares. Recuerden que decíamos que en cuanto a la ventaja existía en una mayor independencia del medio exterior, porque hablábamos de que los seres unicelulares se ven muy afectados por cualquier cambio que sucede en su entorno. Y en cambio los seres pluricelulares, pues obviamente al existir la presencia de varias células, hace necesaria la existencia de un medio interno y así representa obviamente una ventaja con nuestros organismos unicelulares. También decíamos que la posibilidad de desarrollar más funciones complejas, también en este caso nuestros pluricelulares realizan eh, las funciones, en este caso individuales, ¿no? Cada célula de manera individual desarrolla una función vital. Pero en cambio en nuestros organismos unicelulares, pues solo una célula realiza las funciones vitales propias de esta. En cambio, como menciono, nuestros pluricelulares, pues son organismos complejos. Y mencionábamos como ejemplo al ser humano, ¿no? El ser humano mencionábamos y decíamos que es un organismo complejo. Ay, espérenme, lo puse. Ya. Y decíamos, como menciono, que es un organismo complejo. Listo. Decíamos en este caso que
nosotros podemos observar diferentes niveles de organización que en este caso, pues, tiene nuestro eh, ser humano. Y recuerden que la organización pluricelular estricta es propia de una gran división de organismos y se caracteriza por la presencia de un medio interno, perdón, por la presencia de un medio interno, ay, espérenme, un medio interno, interno distinto del exterior y también que son distintos tipos de célula que a lo largo del proceso evolutivo adquieren funciones especializadas, ¿no? Como menciono, nuestro ser humano, que es un organismo pluricelular, en él podemos observar diferentes niveles de organización celular. Recuerden que nuestra organización pluricelular estricta es propia de de una gran diversidad, se podría decir, de organismos y se caracteriza, como menciono, por la presencia de un medio interno distinto al exterior y distintos tipos de células. ¿Cuáles son en este caso mis distintos tipos de células? Y de niveles, pues tengo yo aquí. Tengo a mi nivel tisular, tengo a mi nivel celular, tengo a mi nivel de órgano y tengo a mi nivel de aparato o sistema en este caso. Como mencionamos que el ser humano es un organismo pluricelular complejo. Y obviamente podemos observar diferentes niveles de organización celular, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Organización celular. Y menciono que tenemos diferentes tipos, en el cual tenemos a los nivel tisular, nivel celular, nivel de órgano y nivel de aparato y sistema. Listo. Recuerden cómo menciono que tengo y distinguimos, se podría decir, la presencia de un medio interno y distintos tipos de células. Vamos a iniciar también hablando de el medio interno. ¿Qué quiere decir esto del medio interno? Pues este medio interno es el conjunto de líquidos y fluidos que rodean las células de un organismo pluricelular. Listo. Repito en este caso, ¿qué es nuestro medio interno? Es el conjunto de líquidos y fluidos que rodean las células de un organismo pluricelular. En este caso, recuerden que las células realizan todos los intercambios que necesita en él. Las células, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través del medio interno, ¿no? Listo. Seguimos entonces, ¿no? Vamos ahora a hablar en este caso del medio interno, pero un poquito de las plantas. En las plantas, en este caso superiores, se podría decir en las plantas complejas, el medio interno está formado por la savia bruta y la savia elaborada. Obviamente, esta savia bruta y la savia elaborada circulan por las plantas transportando agua, transportan sales minerales y también transportan productos de la fotosíntesis. En las plantas, nuestro medio interno, ¿por qué está formado? Por la savia bruta y la savia elaborada, ¿no? En este caso, circulan por medio, obviamente, de la planta, transportando agua, sales minerales y productos de la fotosíntesis, ¿no? Y listo. Esto en cuanto al medio interno de las plantitas. En cambio, en los animales, en este caso en los animales acuáticos, el medio interno se podría decir que
es a menudo el agua del exterior del cuerpo, ¿no? Porque recuerden que nuestros animales acuáticos tienen una organización simple y por ello el medio interno es el agua del exterior del cuerpo, ¿no? En cambio, en mis animales acuáticos más complejos y de mayor tamaño, en este caso como los animales terrestres, el medio interno, en cambio, mantiene una composición distinta de la del medio exterior. Recuerden, nuestros animales acuáticos simples, pues el medio interno es a menudo agua del exterior del cuerpo, ¿no? En cambio, en los más complejos y de mayor tamaño, como lo son los animales terrestres, el medio interno, en cambio, mantiene una composición distinta a la del medio exterior, lo que no sucede en cuanto a los animales acuáticos, ¿no? Y como componentes del medio interno, nosotros distinguimos a dos. ¿Cuáles son, como menciono, los componentes del medio interno? Pues tenemos a el líquido circulante y al el líquido intersticial. Tengo dos, el líquido circulante y el líquido intersticial. En este caso, el líquido circulante, que comunica en este caso entre sí a todas las células. Un ejemplo sería la hemoglobina, que es, en este caso, circulan que la sangre y la linfa, ¿no? Recuerden, tenemos dos componentes del medio interno. ¿Cuáles son estos dos componentes? Tengo a el líquido circulante y el líquido intersticial. El líquido circulante comunica entre sí a todas las células y el líquido intersticial, en cambio, en él viven inmersas las células, en el líquido intersticial. Mi líquido circulante en los invertebrados recibe el nombre de hemoglobina y tiene un componente líquido con pigmentos, en este caso respiratorios disueltos, ¿no? Esto en los vertebrados. Recuerden, en los vertebrados que mencionaba, que el líquido circulante recibe el nombre de hemolinfa y tiene un componente líquido, ¿no? Con pigmentos respiratorios disueltos. En cambio, en los invertebrados, el líquido circulante constituye un sistema doble. Miren, aquí ya tiene un sistema doble. Hay un sistema circulatorio que transporta la sangre y hay otro que en este caso complementario y él en cambio transporta o conduce a la linfa, ¿no? Recuerden que tengo diferentes tipos. Tengo sangre, tengo linfa, en este caso, y obviamente el líquido intersticial que va de la mano, ¿no? Miren, la sangre en este caso está compuesta por plasma. ¿Qué quiere decir esto del plasma? Pues el plasma es un líquido formado por agua y diversas sustancias disueltas. Las sustancias disueltas que pueden existir en este caso pueden ser los glúcidos, los lípidos, los péptidos, el sodio, el potasio y el calcio. Estos elementos pueden ser, en este caso, las diversas sustancias disueltas. Y en este caso en él se encuentran inmersas las células sanguíneas. ¿Cuál es un ejemplo de las células sanguíneas? Pues son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. En la sangre, recuerden que estamos hablando en la sangre. Recuerden, la sangre está compuesta por plasma. El plasma, ¿qué es? Pues es un líquido formado por agua y diversas sustancias disueltas, las cuales menciono a los glúcidos, a los lípidos, a los péptidos, al sodio y al potasio, ¿no? Recuerden también que en este caso, pues, en la sangre se encuentran inmersas las células sanguíneas, las cuales son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.
En la linfa, en cambio, la linfa es un líquido de composición similar al plasma y mi linfa contiene sustancias, en este caso, y células especializadas para la defensa del organismo. Mi linfa, como menciono, es una célula especializada para la defensa del organismo, en este caso como los linfocitos. Recuerden que los linfocitos son los principales de nuestro sistema inmune, al igual que los macrófagos, los neutrófilos, en este caso, que también constituyen a nuestro sistema inmunitario, ¿no? Recuerden que ellos son obviamente los que atacan a los virus, en este caso, para contrarrestarlos, ¿no? Y listo. Esto en cuanto a la linfa, que pues menciono que es un líquido de composición similar al plasma que contiene sustancias y células especializadas en la defensa del organismo, ¿no? O sea, en nuestro sistema inmune. Y finalmente, el líquido intersticial es de composición similar al plasma. ¿Qué decíamos en este caso que el plasma tiene? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tiene el plasma? Tiene las sustancias de lípidos, péptidos, sodio y potasio. Ya puede ser, ajá, pueden ser de diversas sustancias disueltas. En este caso puede ser muy bien el potasio, el calcio. Y recuerden que nuestro plasma está formado también aparte de agua y diversas sustancias disueltas. En este caso los glúcidos, los lípidos, los péptidos, ¿no? Ya, listo. Seguimos, ¿no? Vamos entonces con los mecanismos que tiene, ¿no? Nuestro medio interno. Listo. Recuerden que menciono que nuestro medio interno, pues, en este caso, tiene dos componentes, el líquido circulante y el líquido intersticial. Recuerden que el líquido circulante es el que comunica entre sí a todas las células y el líquido intersticial, en cambio, en él viven inmersas las células. En este caso, la sangre está compuesta por plasma, que menciono que es un líquido formado por agua y diversas sustancias disueltas, como Paola nos mencionaba, ¿no? Y en este caso, nuestra linfa también es un líquido que tiene composición similar al plasma, pero en él, en este caso, sirve para nuestro sistema inmunológico, ¿no? La linfa. Y el líquido intersticial igual es una composición similar al plasma que rodea las células de la mayoría de los tejidos, ¿no? Con los cuales obviamente se intercambian sustancias. Listo. Vamos a hablar un poco en este caso de los mecanismos que nos permiten una homeostasis, ¿no? Tal vez alguien sabe en este caso qué quiere decir esto de homeostasis. Tal vez alguien. ¿Qué quiere decir? Licenciada, esta homeostasis son diversos y van desde la presencia de cubiertas protectoras, así como está escrito ahí. Rosemary, no te escuché bien, perdón. Licenciada, muy buenas noches. Dime, Rosemary, ¿qué Los crees de esto mecanismos, de o sea, homeostasis? los mecanismos es una forma de funcionamiento, ¿no, Licen? Ajá. O sea, en este caso sería como algo que protege, que protegería las células. Más o Listo, menos. no es, Dime, Paola. Paola. tal vez es la propiedad, es propiedad de los organismos.
Ya, por ahí sí, sí, más o menos. Es una propiedad en este caso que sí tiene nuestro cuerpo, se podría decir, pero esta homeostasis en este caso nos ayuda a mantener un equilibrio en el cuerpo entre los sistemas en este caso para que así funcione correctamente. Eso se le denomina homeostasis, ¿no? Es el equilibrio que mantiene el cuerpo entre sus sistemas para funcionar de una forma correcta, ¿no? Esto es la homeostasis. ¿Y qué procesos nos ayuda esta homeostasis? Pues nos ayuda al proceso de autorregulación, nos ayuda también a los ciclos de retroalimentación. Esta homeostasis también es vital para el funcionamiento, como menciono, adecuado del cuerpo, para, como mencionaba, igual no, que esté en equilibrio. Y esto también a pesar de los cambios en el medio ambiente, a pesar de los cambios en temperatura, pues esta homeostasis, como menciono, siempre debe estar en equilibrio para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera. Si no existe una buena homeostasis, pues obviamente ahí es cuando nuestro cuerpo se descompensa, ¿no? Se descompensa, como menciono. Y listo. Una vez que ya tenemos como que este término un poco más conocido, se podría decir, pues los mecanismos que me ayudan a poder regular, como menciono, nuestro cuerpo son diversos y van desde la presencia de cubiertas protectoras, en este caso como la cutícula de los vegetales o la piel de los vertebrados, hasta los más sofisticados mecanismos bioquímicos. Miren, esta homeostasis, como menciono, tiene muchos mecanismos que interfieren para obviamente regular a nuestro cuerpo. Y uno de ellos son los mecanismos bioquímicos. Así, en este caso, la regulación de los niveles de glucosa en la sangre del ser humano es muy importante y por ello, obviamente, también nos ayuda esta homeostasis. ¿Qué quiere decir homeostasis? Que nos mantiene en equilibrio, ¿no? Para nuestro perfecto funcionamiento. Listo. Un ejemplo, como menciono, de estos mecanismos bioquímicos, pues es la regulación de los niveles de la glucosa en la sangre del ser humano. ¿Quién me dice en este caso qué sucede cuando nuestros niveles de glucosa está, están muy altos? ¿Qué enfermedad Está nos... propenso, está propenso a la diabetes, Propenso a la posiblemente, dice. diabetes, dice. Sí, muy bien, Elcito, y muy bien, Maite. Muy bien. Espérame. Por tal vez la resistencia a insulina, Lisa. Sí, Nicole, muy bien. La resistencia a la insulina, que a su vez ya puede producir en este caso la diabetes, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, ¿qué menciono yo? ¿Qué es esta homeostasis? Pues los mecanismos, vamos a hablar un poquito de esto. Y ejemplo, en este caso, pues la regulación de los niveles de glucosa en la sangre del ser humano. Estos niveles de glucosa se les denomina glucemia y viene determinada por la secreción de insulina, ¿no? Muy bien, ya van medio familiarizados en este caso, insulina, diabetes, resistencia a la insulina. Y en este caso, recuerden que la secreción de la insulina viene determinada por una hormona que obviamente estimula la entrega de glucosa a las células. O bien también por la secreción del glucagón, que degrada en este caso el glucagón de reserva celular, permitiendo así la salida de la glucosa a la sangre. Y miren, tengo yo esta fotito que les he colocado para explicar de una mejor manera estos eh, procesos, estos mecanismos, ¿no? Entonces, vamos, voy a ponerle más grande. Ya. Entonces, ¿qué mencionábamos? La glucemia, en este caso tengo yo una flechita, obviamente glucemia alta, glucemia baja. La glucemia, en este caso, ¿qué decíamos que era? La glucemia decíamos que era la regulación o representa la regulación de los niveles de glucosa en la sangre, la glucemia, ¿no? Y listo. Mencionábamos entonces que mencionábamos a la insulina, mencionábamos al glucagón y decíamos que estas son hormonas antagónicas. ¿Qué quiere decir esto de hormonas antagónicas? Pues quiere decir que ejercen funciones opuestas.
como menciono, mi insulina y mi glucagón son hormonas an, ¿cómo les denominaba? Hormonas antagónicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de hormonas antagónicas? Pues que ejercen funciones opuestas. Recuerden que estas funciones opuestas son necesarias para mantener los niveles de glucosa en la sangre estables. Si la una sube, la otra baja, ¿no? Recuerden que ambas hormonas son sintetizadas, perdón, ya me trabo, ambas hormonas son sintetizadas en el páncreas. Y en este caso, en islotes de Langerhans, así se les denomina, ¿no? Estos islotes, ahí es donde se encuentran las células alfa y las células beta. Repito, en este caso, nuestra glucemia, pues, es obviamente para ver nuestros niveles y nuestra regulación de glucosa en la sangre. Listo. ¿Qué funciona en este caso nuestras células beta y nuestras células alfa? Pues de estas funcionan en el páncreas. ¿Y para qué sirven? Pues obviamente para la secreción de la insulina sirve nuestro beta y nuestro alfa en cambio sirve para la secreción de glucagón. Recuerden que, como menciono, tienen nuestras dos hormonas, la insulina y el glucagón, son opuestas a estas hormonas, ¿no? Son antagónicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si la secreción del glucagón, nuestra glucosa en la sangre baja, en este caso, si se excede de los niveles muy bajos, ¿qué hace nuestra secreción de insulina? Pues ella ayuda a nivelar, porque recuerden que nuestra secreción de insulina en la sangre pues sube y nuestro glucagón hace que baje la insulina en la sangre. Si no existe una correcta regulación, en este caso de nuestras dos hormonas, ya podría en este caso producir una resistencia a la insulina y finalmente una diabetes, ¿no? Dicho esto, nuestra homeostasis nos ayuda en estos procesos también, en estos mecanismos bioquímicos para que funcione adecuadamente, perdón, nuestro cuerpo. Aparte de estos procesos, nosotros obviamente también podemos ayudar a estos procesos a que nuestro cuerpo funcione bien. En tal caso, si por ejemplo, yo ya sé que mi familia tiene diabetes y unos dicen que es hereditario en este caso, pero si me cuido, tal vez no me puede dar esta enfermedad a la larga, ¿no? Porque si me cuido, ayudo en este caso a que se regule bien la insulina, se regule bien el glucagón y pueda ayudar en este caso a que no me dé o no me afecte esto de la diabetes, ¿no? Entonces nosotros también, como menciono, podemos ayudar, ¿no? A nuestra homeostasis. Obviamente haciendo dieta, no comiendo tantos dulces, mejor dicho, nada de azúcar. Y así ayudamos, ¿no? A nuestro cuerpito. Pero bueno, en este caso, esta partecita de este mecanismo, ¿entendieron cómo es que funciona a través de nuestras dos hormonas, la insulina y el glucagón? Les repito, no hay problema, ¿no? Listen, de mi parte sí sería bueno que me repitan. No sé si es mi internet o es el suyo, pero se entrecortaba cada rato. Jesús. Ya va, ojalá. A ver, tal vez alguien más se le entrecorta para ver si me cambio al otro internet. Es que tengo dos, ¿no? Entonces a veces el uno funciona, el otro no. Entonces me cambio de red. Él dice cámbiese de red porque no se le escucha bien. Yo sí lo escucho bien eso. Yo sí lo escucho bien, dicen. Sí Ya, se le escucha bien, Liz. ya, Sí se lo escucha bien. ya, muchas gracias. Con todo, voy a cambiarme de red, sea o no sea, pero gracias a todos. Muchas gracias, ¿no? Ya, a ver. Vamos de nuevo a explicar, ¿no? Este mecanismo. Recuerden que hablábamos que los mecanismos que permiten nuestra homeostasis son diversos. Recuerden que decíamos que nuestra homeostasis nos ayuda, en este caso, es un equilibrio que mantiene nuestro cuerpo entre nuestros sistemas para así funcionar y tener un adecuado funcionamiento, ¿no? Ya.
Entonces, ¿qué decíamos? Que nuestros mecanismos que permiten la homeostasis son diversos y van desde la presencia, en este caso, de cubiertas protectoras, y colocábamos de ejemplos de la cutícula, en este caso vegetales, o de la piel de los vertebrados, hasta los más sofisticados mecanismos biogénicos. Recuerden que hablamos en este caso de la homeostasis, ¿no? Y sus mecanismos. Listo. Y colocábamos también un ejemplo de la regulación de los niveles de glucosa en la sangre, que nuestro mecanismo en cuanto a la homeostasis es el más esencial, ¿no? Listo. Veníamos y decíamos, ¿cierto? Que se le llamaba glucemia a esta regulación de los niveles de glucosa en la sangre del ser humano, ¿no? También decíamos que esta glucemia viene determinada por la secreción de insulina. Recuerden que la insulina nosotros decíamos que es una hormona que estimula la entrada de glucosa a las células, o bien también por la secreción del glucagón, que en este caso también es otra hormona. El glucagón pues degrada el glucógeno de reserva celular. Y cómo degrada en este caso, pues esta reserva celular permite la salida de glucosa a la sangre, ¿no? A la final las dos pienso yo que tienen la misma función, pero recuerden que la insulina y el glucagón son hormonas antagónicas. Decíamos que nuestras hormonas antagónicas son, si la una sube, pues la otra baja, que tienen funciones opuestas, ¿no? Y por ello permiten el correcto funcionamiento. Mencionábamos y decíamos que tenemos a la insulina, como menciono, y al glucógeno, que en este caso es el glucagón, ¿no? Listo. Mencionábamos y decíamos que nuestra insulina es la hormona que estimula la entrada de glucosa a las células. Y también, en cambio, decíamos que nuestra secreción de glucagón degrada el glucógeno de reserva celular y así permite la salida de glucosa a la sangre. La insulina y el glucagón, los dos permiten en este caso que la entrada y salida de glucosa a la sangre. Listo. Entonces, nuestra glucemia, que decíamos que era la secreción de insulina, en este caso nuestra glucemia, va a partir de qué? De la insulina y el glucógeno. Recuerden que decíamos que nuestras moléculas, la insulina y el glucógeno, son opuestos. Si en este caso mi insulina sube la glucosa en la sangre, nuestro glucógeno baja la glucosa en la sangre. Entonces se les denomina a nuestra insulina y a nuestro glucógeno. ¿Cómo se les denominaba? ¿Quién se acuerda? Hormonas. Empezaba con A. Hormonas antagónicas. ¿Qué decíamos de esto de las hormonas antagónicas? Pues decíamos que ejercen funciones opuestas. Y recuerden que esto es necesario para mantener los niveles de glucosa en la sangre estables. ¿Y qué mencionábamos? Que, por ejemplo, si la insulina en la sangre sube demasiado, mi secreción de glucagón en este caso hace que baje y que se regule nuestro nivel de glucosa en la sangre. En cambio, si nuestra secreción de glucagón es bastante, obviamente baja demasiado nuestra glucosa en la sangre, entonces la secreción de insulina, ¿qué sucede? Ella también en este caso libera su glucosa y en este caso ya produce que nuestros niveles de glucosa estén estables. Por eso en este caso las funciones son opuestas para mantener regulados los niveles de glucosa, ¿no? Para mantener estables los niveles de glucosa en la sangre. Estos dos, ¿no? Por eso menciono que son hormonas antagónicas. ¿Qué quería decir esto de hormonas antagónicas? ¿Quién se acuerda? Nuestras hormonas antagónicas se les denomina y quiere decir que ejercen funciones opuestas
para así mantener los niveles de glucosa en la sangre estables, ¿no? Recuerden que ambas hormonas son sintetizadas, perdón, en el páncreas. La tengo aquí yo, la célula beta y la célula alfa. Tengo dos, ¿no? Tanto la célula beta como la célula alfa, pues las dos son sintetizadas en el páncreas. Pero, como les mencionaba, la célula beta es en cuanto a la secreción de insulina en la sangre. Y la célula alfa es en cuanto a la secreción de glucógeno. Esa es la diferencia, ¿no? Mi célula beta en cuanto a la secreción de insulina en la sangre y mi célula alfa en cuanto a la secreción del glucógeno. Recuerden que este proceso es en cuanto al mecanismo, a uno, por ejemplo, uno de los mecanismos de la homeostasis. Este proceso de regulación de la sangre, perdón, regulación de la glucosa en la sangre, ¿no? Listo. Entonces, en resumen, hablamos de uno de los mecanismos que en este caso se considera el más importante en cuanto a la regulación para mantener equilibrio en este caso en nuestro cuerpo, ¿no? Hablamos uno de ellos que era la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. Y decíamos que en este caso obviamente viene determinada por la secreción de insulina. ¿Qué decíamos en este caso que era la insulina? Decíamos que era una hormona, obviamente, que estimula la entrada de glucosa a las células. Y la secreción, en cambio, de glucagón degrada el glucógeno de la reserva celular, permitiendo así la salida de glucosa a la sangre. Mencionábamos que la insulina y el glucagón son hormonas antagónicas. ¿Qué quería decir esto de antagónicas? Pues que ejerce funciones opuestas. ¿Qué quiere decir esto de funciones opuestas? Pues obviamente si sube demasiado la glucosa en la sangre, pues nuestra secreción de glucógeno funciona en este caso y hace que se regule nuestra glucosa en la sangre. Por ejemplo, si está demasiado baja nuestra glucosa en la sangre, pues en este caso ahí sí ya existe secreción de insulina, la cual ayuda a subir los niveles de glucosa en la sangre y así, uy, y así, perdón, y así poder regular, como menciono, siempre nuestra glucosa. Listo. Tal vez alguna duda, alguna pregunta. Ya quedó un poco más claro, nada claro. Ya está más claro, licenciado. Ya, entonces ahí en este caso es, bueno, uno de los procesos, en este caso uno de los mecanismos de la homeostasis. Por ejemplo, ¿cuál era? Pues el de la regulación de la insulina. Listo. Y finalmente, hablamos de la presencia de distintos tipos de células. En este caso, tenemos la morfología de las diferentes células que pueden formar parte de un mismo organismo es muy variada y está relacionada con la función que desempeña. Es decir, en este caso, la morfología, obviamente existen diferentes morfologías, pero siempre están relacionadas con la función que desempeñan. Por ejemplo, los espermatozoides que he colocado la fotito aquí. Miren, aquí tengo mis espermatozoides. Recuerden que menciono que es distinto a la relación que desempeña la morfología, ¿no? En este caso, mis espermatozoides, ¿qué sucede? Pues mis espermatozoides tienen una estructura adaptada al movimiento. En cambio, la morfología de las células ciliadas ofrece la máxima superficie de intercambio posible. Y miren, aquí tengo yo mis células ciliadas, ¿no? Y finalmente, hablamos en este caso de los adipocitos, ¿no? Que han simplificado su estructura para contener una vacuola de reserva de grande volumen. Y finalmente hablamos de las neuronas, que están adaptadas a tener numerosas conexiones con otras células y por ello tienen bastantes ramificaciones, ¿no? Miren, aquí tenemos nuestra neurona, que recuerden que digo que la morfología siempre está adaptada a la función que desempeña. Por ejemplo, tienen diferentes formas todos, ¿no? Miren, los espermatozoides que están adaptados al movimiento,